Bienvenidos a una nueva entrega en aspectos de automatización industrial, tema S7500 en TIA Portal. En esta oportunidad se va a hablar sobre el montaje de los diferentes elementos en el perfil de soporte o rack, también sobre la micro memory card, que es esencial para el funcionamiento del CPU, y por último sobre el display que viene integrado en todos los CPUs de la serie 1500. En esta primera parte se observa cómo puede montarse en el perfil de soporte una fuente de alimentación sistema. En el número 1 se observa un conector tipo EMU que es esencial para que la fuente de alimentación sistema se conecte con el CPU o con la tarjeta que tenga a su derecha. Este conector EMU está para suministrar las señales de 5 voltios que deben alimentar a la electrónica de las tarjetas que están aquí a la derecha o del CPU. El procedimiento consta de 3 partes. Primero, conectar el conector en U en la parte posterior de la fuente. Número 2, enganchar la fuente de alimentación en la parte superior del perfil de soporte. En el número 3 se empuja la fuente hasta que calce con el riel que se encuentra aquí en la parte inferior y luego se atornilla debidamente. Luego se levanta esta tapa frontal para hacer la conexión correspondiente en el conector que viene incluido y colocarle sus cables. Para el caso de la fuente PM, que es la fuente de carga, el procedimiento es similar, pero inclusive más sencillo porque en esta oportunidad no existe el conector en U, ya que esta es una fuente externa que lo que hace es suministrar aquí en la parte inferior en su conector los 24 voltios DC, bien sea al CPU y o a las tarjetas de la periferia que estén también en el rack. El montaje del CPU es similar al montaje de la fuente sistema. Debe tener también su conector en U en la parte derecha para comunicarse con las tarjetas que se conecten aquí, y el procedimiento de montaje es exactamente el mismo que se vio en los módulos anteriores. Una vez montado el CPU, se pueden entonces montar los módulos de la periferia, las tarjetas de entrada, salida, etc. Cada una de estas tarjetas de entrada, salida o periferia debe venir equipada o debe tener un conector en U que se va a conectar tanto del lado derecho para la comunicación con el bus interior con las tarjetas que tenga a su derecha, como también del lado izquierdo, al estilo del S7300. Es decir, que cualquier tarjeta de periferia que se quiera conectar aquí en el rack o en el perfil de soporte debe tener un conector en U para conectarse con las tarjetas que están a su derecha, y debe también calzar en el conector en U que tiene la tarjeta a su izquierda, que en este caso, por ejemplo, es el CPU. Aquí se ve cuál es la manera correcta de alimentar un módulo, por ejemplo un CPU, dentro del rack del S7500. En la parte superior se tiene la distribución trifásica de baja tensión con las 3 líneas, el neutro y el conector de protección. Luego está la parte de protección y el interruptor principal, y en algún momento se hace una derivación entre una de las líneas y el neutro para llegar a la fuente de alimentación o convertidor AC/DC. Viene, por supuesto, o debe venir equipada con su protección contra cortocircuito y sobrecarga en el primario de la fuente, y en el secundario de la fuente se tienen los 24 voltios identificados aquí como el L+24 y 1M, que es tierra, que van al conector del CPU o del módulo de interfaz que se vaya a conectar aquí en el rack del S7500. También, por supuesto, si aquí hay módulos de entrada y salida, ellos pueden estar también alimentados con 24 voltios DC provenientes de la fuente de alimentación que se coloque aquí en este caso. Las fuentes de alimentación, tanto la de carga como la del sistema, vienen con un conector enchufado. Ese conector debe extraerse si se va a hacer la conexión o se va a hacer el cableado con el elemento correspondiente. Por ejemplo, aquí en esta figura se muestra el caso de la fuente PM o la fuente externa. Aquí está su conector, aquí abajo identificados con colores rojo y azul, línea y masa o línea y tierra, el cableado, y luego esto va, por ejemplo, al conector correspondiente aquí en el CPU. Aquí en esta figura identificada como número 3 se ve la fuente externa, su conector, el cableado positivo y tierra,
y el conector correspondiente, que es este aquí en la figura número 2, en el CPU. Toda tarjeta periférica tiene o debe tener un conector para poder cablearla, y todos los conectores que se ofrecen en la serie S7500 son de 40 puntos o 40 pines. Sin embargo, existen dos tamaños: el tamaño de un ancho de 35 milímetros, que se utiliza para las tarjetas que tienen un ancho de 35 milímetros, y el tamaño de 25 milímetros, que se utiliza para las tarjetas más estrechas de 25 milímetros. Los conectores pueden venir con tornillo o también pueden venir tipo push-in con resorte. La forma de cablear el conector se ilustra en estas dos láminas. Este es el ejemplo para el procedimiento sin pantalla de tierra. Primero se tiene el conector desconectado de la fuente de alimentación. Luego se puede enhebrar el conector. Se levanta la tapa frontal del módulo de la periferia donde se va a colocar el conector. Se pone el conector en lo que se llama la posición de precableado, enganchándolo en la parte inferior del módulo. Luego se cablea por completo el conector frontal y por último se le puede colocar el alivio de tracción alrededor del haz de cables y apretarlo. Se empuja hasta que calce completamente con la tarjeta y por último se cierra la tapa frontal. Se va ahora a explicar lo referente a la Micro Memory Card o Simatic Memory Card preformateada. Esa tarjeta es indispensable para el funcionamiento del CPU y se puede usar para los siguientes fines. Primero, soporte de datos transportable, tarjeta de programa, que sería su principal función, tarjeta para actualización de firmware o tarjeta de datos de servicio. Cada vez que se transfiere un programa desde el computador al CPU a través de una conexión online, el programa se escribe completamente en la tarjeta Micro Memory Card que esté instalada. Las tarjetas Memory Card de Siemens también se pueden escribir en un computador o PC con un lector de tarjetas convencional tipo SD. Las partes de la tarjeta Micro Memory Card son las siguientes. Primero la referencia, luego el número de serie. Número 3, la versión de producción. El número 4 indica la capacidad de memoria. En este ejemplo, 2 GB. Las tarjetas vienen comercialmente desde 64 KB hasta varios gigabytes. Y por último, aquí este switch o corredera que permite físicamente proteger la tarjeta. Si se desliza hacia arriba, la tarjeta está no protegida. Si se desliza hacia abajo, la tarjeta quedaría protegida contra escritura. Dentro de la Micro Memory Card se encuentran los siguientes directorios o carpetas. El primero, el firmware update.s7s, son los archivos de actualización de firmware para el CPU y módulos de periferia. Luego, la carpeta simatic.s7s contiene el programa usuario, es decir, todos los bloques de programa, los bloques de sistema y también los datos del proyecto. En la carpeta .hmi, los datos relevantes a los paneles de visualización. Luego, data logs con los archivos de datos, recetas, como el nombre lo indica, con los archivos de receta, y luego las copias de seguridad y restauración que se pueden hacer, por ejemplo, mediante el display. Si se desean borrar los contenidos de la Micro Memory Card, existen dos opciones. Se pueden borrar archivos con el explorador de Windows y también se puede formatear con Step 7 o mediante el display del CPU. Pero, como advertencia, nunca formatear la tarjeta con los medios de Windows, ya que se puede inutilizar. Si se va a utilizar Windows es para borrar archivos individuales, pero no para formatearla. De hecho, pueden borrarse archivos y carpetas con excepción de los archivos del sistema --log- y crdinfo.b. Y el CPU necesita esos archivos del sistema y en caso de que sean borrados, se va a tener que formatear la Micro Memory Card como se instruye en la próxima lámina. La tarjeta Micro Memory Card se puede formatear de dos maneras. Se puede formatear con ayuda de Step 7, existiendo previamente una conexión online con el CPU y estando el CPU en stock. Y aquí está el procedimiento indicado que consta de 5 pasos. Es
pues necesario seguir esos 5 pasos una vez que uno esté conectado en online con el CPU y de esa forma se formatea la tarjeta. La segunda alternativa es utilizar el display. Estando insertada la tarjeta es más sencillo puesto que se selecciona en el menú de ajuste, funciones de tarjeta, formatear tarjeta y simplemente se valida con aceptar. Una vez hecho eso, la Simatic Memory Card está formateada y se puede utilizar en cualquier CPU de la serie C7500, pero los datos se borran excepto la dirección IP. Y el próximo punto es el display. El S7500 puede tener dos tipos de display, uno grande para los CPUs más avanzados y uno pequeño para los CPUs más sencillos, como por ejemplo el que se está usando aquí en este proyecto. Las partes generales del display son las siguientes. En la parte superior, identificado aquí con el número 1, la información del estado del CPU. Por ejemplo, run, por ejemplo, stop, por ejemplo, error. Y una banda de color que puede ser verde o que puede ser naranja o roja dependiendo del estado del CPU. Luego aquí en el número 2, la denominación de los menús a los cuales se tiene acceso mediante estos 5 símbolos que aparecen aquí que se explicarán a continuación. En el número 3 está el campo de visualización de la información, por ejemplo aquí en este display grande, el modelo del CPU, un 1516-3 PNDP, con las direcciones de los 2 puertos que él tiene. Y luego en el número 4, la ayuda de la navegación, por ejemplo la tecla OK o la tecla Escape o el número de la página donde se encuentra en un determinado momento dentro de la navegación del display. En la barra superior horizontal del display, que puede tener color verde, run, color naranja, stop, color rojo, fault o color blanco, estableciendo conexión entre el CPU y el display, existen una serie de símbolos que aparecen aquí indicados en esta tabla. Por ejemplo, el candado indica que se ha configurado un nivel de protección con contraseña. El triángulo amarillo con la exclamación significa que por lo menos está una alarma activa en el CPU o que en el CPU no hay instalada ninguna tarjeta de memoria de tipo memory card o no hay ningún programa cargado, etc. Y la indicación con un cuadrado rectángulo de color rosado con una F dentro significa que hay una petición de forzado permanente dentro del CPU, es decir que se ha hecho a través, por ejemplo, del computador un forzado permanente de alguna variable de entrada o salida. Los menús que ofrece el display son 5. El primero, identificado con una I de información, ofrece como significado los datos sobre las propiedades del CPU, de la Simatic Memory Card, si está protegido o no. El segundo símbolo, indicado por este círculo con esta raya aquí dentro, con esta simbología, que significa diagnóstico, contiene indicación de avisos de diagnóstico, acceso a lectura y escritura de tablas de observación, pero también de forzado permanente, indicación del tiempo de ciclo, indicación de la carga de memoria en el CPU, cuánta memoria se tiene disponible, cuánta ocupada, y también indicación de las alarmas. El símbolo con la llave es para la configuración. En el menú de ajustes o de configuración se puede hacer una serie de acciones que están enumeradas aquí. Por ejemplo, asignar las direcciones IP del CPU o de los dispositivos Profinet, ajustar las propiedades de red, ajustar la fecha y hora y los estados operativos, también los niveles de protección, bloquear y desbloquear el display con su password correspondiente, hacer un borrado total del CPU, establecer la configuración de fábrica inicial del CPU, formatear la Simatic Micro Memory Card como se indicó anteriormente, borrar todo el programa usuario, realizar una copia de seguridad de la CPU en la Simatic Memory Card y eventualmente después restaurar del CPU esa copia de seguridad, visualizar el estado de las actualizaciones de firmware o convertir la tarjeta MMC en una tarjeta de programa. Y los dos últimos menús, el menú que tiene esta figura con los módulos es el menú módulos y contiene información acerca de los módulos centralizados y descentralizados, le hace Profinet o Profibus, que se utilizan en la configuración. Y por último, el símbolo del display, el menú display donde se pueden hacer ajustes como por ejemplo el idioma, el brillo de la pantalla, el modo de ahorro de energía, etc.
En esta tabla se muestran los símbolos que pueden aparecer en los menús y sus significados. Simplemente es cuestión de leer esta lámina para entender cuál es el significado de cada uno de los símbolos que puede ofrecer el display en un determinado ambiente. Con respecto a las teclas, el display ofrece 6 teclas de tipo touch o tipo capacitivo. Están las 4 teclas de cursor o las 4 flechas, arriba, abajo, izquierda, a la derecha. Luego la tecla Escape o escape y por último la tecla de validación o tecla OK. Si se mantiene en cualquier menú donde se encuentre en un determinado momento la tecla Escape pulsada durante aproximadamente 3 segundos seguidos, automáticamente va a saltar el display a la página de inicio. Bien, con esto finaliza esta entrega donde se han discutido aspectos prácticos en cuanto al montaje de las tarjetas CPU, fuentes, tarjetas periféricas, en cuanto a los conectores y su conexión, pero también en cuanto a la micro memory card y sus propiedades, y al display, y una explicación breve, resumida pero completa de todos los menús que ofrece el display al operador sin necesidad de conectarse físicamente con algún PC o computador. Si les ha parecido interesante esta entrega, recuerden darle like, suscribirse eventualmente al canal y los espero en la próxima entrega donde seguiremos estudiando las características del PLC S7 1500 bajo el marco TIA Portal.